Otra vez bienvenidos a todos. Usemos esta oportunidad de penetrar un momento, unos minutos en la palabra del Señor para encontrar valor para nuestra lucha en este mundo, sabiendo que Él está siempre protegiéndonos y está luchando con nosotros. No puedo dirigirme hacia ustedes en una predicación teológica demasiado, porque no estoy preparado, pero una buena motivación que la encontramos junto con mi humilde experiencia y con las experiencias que están escritas en el libro santo, nos puede motivar para ser más fieles, si cabe, en estos tiempos y hasta la eternidad. Voy a comenzar esta meditación de esta mañana con una frase terrenal, mundana. Unas palabras sabias que han nacido en el pueblo. Y sabéis que muchas palabras sabias han podido descubrir los hombres que se han fijado en los detalles de este mundo. Las palabras suenan de esta manera, no sé si os suena a ustedes. Se necesita un pueblo entero para criar un crío. ¿Habéis escuchado esta frase? Parece que el autor es desconocido, parece que viene de África. Se necesita un pueblo entero para criar a un crío. A criar un crío. A criar. A educar. A desarrollar. Hoy quizás estas palabras no son tan actuales. Tenemos que remontarnos bastante atrás para entender la importancia de estas palabras cuando escuchamos experiencia de conversiones de personas que se acuerdan de sus antepasados o su niñez, cuando su abuela o sus vecinos conocieron al Señor y por intermedio de ellos conocieron la verdad y se desarrollaron como hombre y personas. Pero independientemente si escogieron el camino del Señor, se han creado muchos grandes caracteres en el pueblo por la interacción de un gran número de personas que han ayudado a criar a una persona, a educar. Estas interacciones han desarrollado muchos talentos en nosotros, los que hemos vivido las épocas más antiguas, y me incluyo allí, de sobras. He pasado hace mucho tiempo la barrera de los 50 y me acuerdo con mucha alegría de estos momentos. Sobre todo hoy, cuando el mundo es mucho más individualista, y no quiero quedar anclado en el pasado y decir qué bonito era. Quien no se adapta rápidamente, no entiende esta sociedad en que vivimos, no podemos interaccionar con ella y quedamos por fuera, perdemos el contacto con la generación joven. Pero por lo tanto, cogemos lo del pasado y intentar injertar en nuestra experiencia de hoy para poder sacar algo positivo en estos tiempos tan difíciles en los cuales nos ha tocado vivir. Las ventajas de una comunidad, de una familia alargada, ¿no? La buena interacción en una comunidad ayuda mucho. Y no me refiero solo a un pueblo, sino a una iglesia o una familia alargada. Cuando no hay peleas entre sí, el crío se educa mucho más fácil, con mucho más valores, y esto lo sabemos de sobras. ¿Por qué he hecho esta introducción? Para introducirnos en un pasaje bíblico que lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, bien conocido por ustedes, y vamos a leerlo todo el capítulo. Nos llevará unos 3 minutos, pero vamos a acordarnos bien porque vamos a extraer unas lecciones de aquí. Segunda de Reyes, capítulo 5.
habla sobre la sanación de Naamán el sirio. ¿Os acordáis, no? Naamán. Leemos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, de su amo, del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Había dado Jehová salvación a Siria? Sí, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti a estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel era Joram. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró de las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: y aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él entonces descendió y se zambulló así, y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entraré en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinaré en el templo de Rimón cuando haga tal. Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Gehazi, en mi versión, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Gehazi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía decirte, y aquí vinieron a mí
en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que le llevase delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de las manos de ellos, lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro y a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Una historia bien conocida por nosotros, hace parte de la historia de Israel en estos tiempos difíciles de apostasía del pueblo de Israel. Es un milagro de Dios. ¿Por qué os conté la historia desde el principio? Se necesita un pueblo para sanar, para criar a un crío. Parece que Dios forma un grupo para sanar, implica a un grupo de personas para sanar a Naamán. Dios necesita un grupo de personas para curar a Naamán, necesita entre comillas. Implica Dios un grupo de personas para sanar, para hacer un milagro. He escuchado últimamente que hoy día no hay tantos milagros como antes. Y posiblemente nos preguntamos nosotros también, observamos que no hay milagros como antes. Y yo digo, hay pocos milagros, porque el milagro de conversión de una persona hoy día es un milagro fantástico, es un milagro de Dios. Solo Dios puede intervenir y convertir a una persona en este mundo de pecado, convertirla y hacerla dócil delante del Señor y escuchar la palabra del Señor. Pero hay pocos milagros. ¿Por qué hay menos milagros? Vamos a ver si quizás nosotros estamos implicados en este proceso de hacer milagros. Y si quizás nosotros estamos frenando algún milagro de Dios. Vamos a penetrar en las ideas que he extraído de este capítulo de Segunda de Reyes, que posiblemente fue escrito por Eliseo mismo, ¿no? Porque Samuel murió, se quedó Eliseo. No sabemos por quién ha sido escrito Primera Reyes, por las cronistas de Israel, ¿no? No he escuchado, pero maravillosamente descrito en estos versículos. Sabemos que cualquier enfermedad que tenemos nosotros es un proceso que nace una disfunción interior que se vuelve hacia el exterior, sea que es de naturaleza psíquica o somática o psicosomática, sea que es de naturaleza de sentimientos o de la carne, se nace en el interior. Cualquier enfermedad nace en el interior, unos procesos químicos, físicos que nacen en el interior y se revuelven, se salen al exterior visiblemente. El proceso de la curación o de la sanación empieza lo mismo, empieza desde el interior y todo el mundo sabe que muchas personas no aceptan la enfermedad, por eso nunca empiezan a curarse, empieza a sanarse. Primero tienes que aceptar
que tienes este problema, tienes esta enfermedad y buscar remedios después. La curación, por lo tanto, comienza contigo y se desarrolla, como bien sabemos, es la maravillosa obra de Dios de sanarnos, comenzando por nosotros a convencernos de pecado y luego la relación en vertical con Dios y la relación horizontal con las demás personas. Y no pocas veces Cristo empezó a curar, a sanar a una persona preguntándole, ¿quieres que te sanes? Por lo tanto, sabes que estás enfermo. Y luego, tus pecados están perdonados. La relación por vertical. Y de ahí comienza la sanación. Para hacer esta sanación, Dios no necesita para hacer cualquier milagro, Dios no necesita de las personas. Él puede hacer claramente y sin ninguna ayuda de nadie, ningún milagro. Y Él puede intervenir directamente y sanar como ha hecho tantas veces. Pero en este caso, y últimamente en nuestros días, Él quiere incluir un pueblo entero para trabajar en un milagro. ¿Por qué? Porque la curación no la necesita solo el interesado, Naamán. Si todos los implicados ahí necesitan algún tipo de curación, y cuando intervienes en una relación de un grupo de oración o un grupo de trabajo para la sanación de una persona o la conversión de una persona, te curas solo, te sanas. Dios obra en tu corazón y encuentras cosas en tu vida que también se arreglan. En un grupo, cuando un grupo tiene un problema y busca solución, mientras interaccionan, se curan ellos de lo suyo. Por lo tanto, interaccionar entre las personas, entras en el milagro de Dios. Y si Dios organiza un grupo de curación para hacer un milagro, ¿qué puede resultar de ahí? Un éxito, ¿no? No siempre puede ser así. Parece una declaración contraria a lo que pensamos, porque Dios siempre respeta nuestra disposición de curarnos o no, de ayudar o no, de implicarnos o no. Vamos a ver quién es el pueblo de Naamán, quién es el grupo de Naamán. Simplemente está descrito en la Biblia el grupo de Naamán. ¿Quién pertenece a este grupo de curación, de sanación? Naamán mismo, ¿no? Y sus siervos, muy importante, sus siervos. ¿Quién pertenece más en este grupo? La muchacha. La muchacha, ¿no? La mujer de Naamán. El rey de Israel y el rey de Siria. ¿Quién más está perteneciendo a este pueblo para criar, para sanar, para resolver un problema? ¿A quién implico? Eliseo, muy importante, y alguno más, ¿no? Su ayudante, Gehazi. Bueno, este es el grupo que implica a Dios para sanar. Este es un grupo interesado, no es un grupo típico de las personas del pueblo que ayudaron a formar al chico, ¿no? Pero es un grupo interesado, formado por Dios, e implicar a estas personas en este proceso para sanar. A cada uno de nosotros, para obrar un milagro hoy día, le designa una función en una obra determinada, en un milagro determinado, una conversión de alguien o una sanación de alguien. Como las piezas de dominó de un juego de dominó, ¿no? Cada uno tiene que estar en su sitio y hacer su función para que este proceso lleve a buen fin. Ya sabéis, las piezas de dominó, están sentadas en una determinada posición, se da el impulso y todo tiene que acabar al final
acabar el juego. No quiero menospreciar esta labor muy seria de Dios, de obrar milagros en nuestra vida. Pero nos es difícil aceptar que somos una pieza de dominó, simplemente una pieza de dominó. Quisiéramos ser el impulsador de este milagro, el que se lleva la gloria de un milagro, pero somos piezas, siempre piezas. Claramente somos más que piezas, pero piezas muy valiosas por el Señor. Pero no detenemos el control. Tenemos que estar posicionados allí, sumisos, para que Dios obre por nosotros. Y si no estamos ahí, quizás Naamán se vuelva a casa sin sanarse. Naamán se puede volver a casa sin sanación, sin obtener la sanación. ¿Por qué? ¿Quién comienza, quién impulsa este proceso? ¿Quién da el toque inicial en este proceso de sanación? No os puedo contradecir mucho porque está escrito aquí, la muchacha tomó la iniciativa. ¿Hay otra opinión? Vamos a preguntar de otra manera. ¿Quién es trascendental en este proceso de curación, en este proceso? ¿Quién es clave en este proceso? Bueno, creo que me han salido las ideas al revés. ¿Quién es clave desde el punto de vista humano? ¿Quién es clave en este proceso? Evidentemente. La muchacha es clave, porque si la muchacha no abriera la boca, nada se habría ocurrido. Los siervos de Naamán, estaba a un punto, un poco que Naamán volviese a casa sin curarse. Pero un siervo le dijo: Padre, por favor, deja tu orgullo de lado. Si te hubiese dicho el siervo, Eliseo, te hubiese dicho: cava esta montaña y muévela de aquí para allá para curarte, lo hubieras hecho. Traías siquiera el ejército para mover esta montaña, ¿no? Pero si te pide a entrar y lavarte en las aguas del Jordán, que por cierto eran más sucias que las aguas de Siria, conforme a los testigos que han estado por ahí. Pero era la palabra del Señor. El Señor estaba allí. Y Naamán desistió de su encabronamiento, ¿no? Digámoslo así, de su orgullo, y entró, y la palabra dice que se revolcó, no se hizo y se sumergió, aún rebelde, ¿no? Y la palabra del Señor se cumple y entra ahí. Pues este es un punto. Naamán, otra pregunta: ¿quién podía detener el proceso de esta curación? Naamán mismo podía detenerlo con su negación. ¿Quién podía detenerlo más? El rey de Israel, ¿no? Parece que está en paralelo con lo que pasa en Israel. No conoce ni a Dios, ni a Eliseo, ni el poder de Dios de sanación. No conoce nada. Jorán, un descendiente de Acab, me parece que descendiente directo de Acab, uno de los hijos de Acab, ¿no? No conoce, él era paralelo a esta historia. ¿Y quién deja un mal sabor en todo este proceso? Puede oscurecer esta maravillosa sanación. ¿Quién más identificamos aquí? El criado de Eliseo, ¿no? Deja una mala imagen de Dios a cual servía. Pero otra pregunta: ¿quién empieza el proceso de curación del mundo? ¿Quién empezó el proceso de salvación del mundo? ¿Quién dijo: el mundo está caído, pero voy a diseñar un plan de salvación?
¿Quién dio el toque inicial del juego de dominó de Dios? Claramente Dios. En realidad, Dios impulsa el milagro, la curación, la conversión, la vuelta a casa de una persona que se ha extraviado del pueblo de Dios. Dios siempre comienza este proceso. Dios es el protagonista. Toda la Biblia releva esto. Nosotros podemos entrar en este proceso y alumbrar o oscurecer con nuestra presunción, como Gehazi, ¿no? Dejar el milagro sin brillar, ¿no? Oscurecer el milagro de Dios. Es un punto de vista particular, porque Dios puede trabajar de 1000 maneras y hacer abstracción de nosotros. Pero resulta de la Biblia que Dios nos quiere incluir a nosotros como mensajeros suyos para participar a este proceso de salvación, de curación, de sanación o de rescate en el mundo. Hasta podemos frenar el milagro con nuestra falta de fe, ¿no? Falta de implicación, malas maneras, podemos estorbarlo con nuestro mal ejemplo, ¿no? En un proceso de salvación, un proceso de rescate de una persona, de conversión de una persona, de curación del problema, de la sanación de la lepra del pecado. Nosotros podemos ser muy influyentes, participar en este plan de Dios o frenar con nuestros indiscreción. Muchas veces entramos con las botas de lodo en la vida de una persona. Estorbamos con nuestra indiscreción y estorbamos también, podemos estorbar con nuestra indiferencia muchas veces. Al que más lo necesita, somos indiferentes, pasamos por alto. Y esto me lo digo primero a mí. No por nada dijo Cristo a los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos sanar a esta persona? Y Jesús les dijo, por falta de vuestra fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, muévete de aquí, y se movería. ¿Por qué hay pocos milagros? ¿Por qué hay menos milagros? ¿Por qué hay menos? Parece ser que hay menos a nuestra sencilla observación. Porque no estamos dispuestos a aceptar que somos mensajeros sencillos. Queremos llevar la batuta, queremos atraer hacia nosotros el mérito de la salvación con nuestro orgullo. Y si estamos en el proceso de transformación de esa nación, que es un milagro de Dios, con nuestro orgullo podemos volvernos a casa sin ser transformados. Todos los grupos están tocados por Dios. Todos los grupos, la familia, la iglesia, para obrar un milagro están tocados por Dios. Dios toca a cada uno. Y por fin, repasemos. La muchacha es esclava de una incursión de los sirios en la tierra de Israel, cogida con la fuerza, llevada en la casa de Naamán y sirviendo allí. ¿Qué puede decir una muchacha en esta condición? Si no hubiese sido tocada por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, para levantar el espíritu misionero que tenía que tener el pueblo de Dios para con las poblaciones paganas. El capítulo dedicado a esto del patriarca, profetas y reyes, dice que casi en contra de sin querer, esta muchacha
hizo el labor de Dios, casi sin querer, porque ha sido tocada por Dios para que haga esto. En estos tiempos de desolación en el pueblo de Israel y de falimento espiritual, pocas personas quedaban de pie, como Eliseo o como otros. Sin embargo, Dios tiene personas, ¿no? En la historia de Elías, cuando se quejaba que estaba solo, Dios le avisó que tenía otros 7,000 que estaban dispuestos de escuchar al Señor. Hay personas, pero parece que hay pocas. Yo, cuando he tenido que dejar mi tierra, los primeros, y bien conocéis, muchos que estáis aquí, lo que voy a decir ahora, conocéis muy bien. Los primeros días, semanas, un año, 2, estaba desconcertado porque he tenido que dejar la tierra, la familia y todo para trasladarme, ¿no? Si fuera en el lugar de esta muchacha, muchos de nosotros pensaríamos lo mismo. ¿Por qué? Y tenía una especie de enfado conmigo mismo, porque soy muy autocrítico, pero también una especie de rebeldía contra Dios, porque se lloraba lo que no está escrito los primeros meses cuando estamos aquí, sobre todo en el sábado, ¿no? Nos hemos roto de un grupo como está descrito aquí, ¿no? Pero poco a poco la vida ha vuelto a la normalidad y he empezado a conocer personas con mucha fe y he visto que hay otros amigos por conocer, hay otra gente y poco a poco esta muchacha ha sobrepasado estos momentos y ha vuelto y se ha acordado de su misión. Por lo tanto, la muchacha, si no fuese tocada por Dios como nosotros, el entendimiento de la misión, el sobrealzar y mirar por encima de las circunstancias, alumbrar en el lugar donde estás, sembrar esperanza y no dudas en el grupo donde te ha puesto Dios, es ser tocado por Dios, o si no, no se puede hacer nada. También Naamán dice el primer versículo que ha sido usado por Dios para librar al pueblo. Los sirios también tenían que ser librados de alguna cosa. No solo hacían incursiones. Aunque ha sido el látigo que Dios ha usado para atencionar al pueblo de Israel. El versículo 1 dijo que Naamán Dios, Jehová, lo usó para salvar a los sirios. Dios trabaja por cualquier persona de este grupo de Naamán. Influye a su mujer, influye al rey, influye a Eliseo, influye a todos. Dios es el autor de la salvación y acciona permanentemente y sin parar hasta toparse con nuestra negación. Dios no va más allá de nuestra voluntad. Y cuando encuentra la ficha que no está puesta correctamente, forma otro grupo, forma otro juego, o salva milagrosamente con su mano directamente. Si la persona en causa que se sentía enferma del pecado acepta esta propuesta de Dios. Dios es sentimental, no es sentimental, tanto sentimental como pragmático. Si no quiere colaborar, me sabe mal, pero me ocuparé de otras personas que colaboran mejor. Y hace eso. Dios usa mensajeros y no pocas veces mensajeros humanos. Lo sabéis muy bien. Usa mensajeros y no pocas veces mensajeros humanos. ¿Qué tal si fuésemos uno de estos mensajeros de Dios? Que Dios nos ayude. Amén. Adolfo aún está. Hay otras personas que se han unido aquí.
si queréis comentar sobre el tema o hacer una reflexión, podéis hacer, porque sé que es un punto de vista un poco particular, pero es yo creo que es un punto de vista de la Biblia, ¿no? Y es un poco forzado este grupo para dar este ejemplo, pero la idea es que Dios nos quiere implicar a nosotros, y puede ser que nosotros interrumpamos un proceso de curación o de sanación de una persona, sea de enfermedad somática o sea de enfermedad espiritual, ¿no? Podemos estar y no colaborar. Entonces, esta era la idea que he enunciado aquí. Muchas gracias, Livio, por esta predicación. Me ha gustado, muy sencilla, pero muy elocuente, y verdaderamente se podría hacer un estudio de cada uno de los personajes. Sí. Me ha gustado principalmente cómo a veces la humildad queda muy oculta, que es el caso de Naamán, ¿verdad? Que no se quería meter en las aguas del Jordán porque era un riachuelo comparado con los ríos de Siria. Pero como un criado, un elemento que ha formado parte de ese grupo que tú has mencionado, le hace ver que qué le costaba meterse en el río Jordán y probar si no le pedía nada que fuera tan complicado. Ajá. Y le vino la salvación. Sí, sí, sí. ¿De qué depende nuestra salvación, no? Exacto, exacto. Y es Ah, verdad que no estamos solos, ¿eh? Y el Señor muchas veces no quiere solo que hablemos, sino que compartamos con los demás y el trabajar en grupo, en comunidad. Y en este caso, pues la Iglesia, eso lo tiene que tener presente. Es lo que el Señor quiere, porque es una cadena que Él esboza para salvación de muchas personas. amén, amén. Y ojalá nosotros nos sintamos presentes y humildemente a nuestro lugar en esta cadena. ¿Alguien más? Pues sí, que es extraño que ese siervo de Eliseo, A mí, a la trayectoria con su dueño, Eliseo, y puso hasta alimentos, todas estas cosas. Parece ser que este muchacho no aprendió nada en el tiempo que tuvo con Eliseo. Tampoco aprendió el Judas en el grupo de los 12. Tampoco aprendió. Tuvo muchas oportunidades y que Gehazi lo mismo. Luis. Yo os quería dar una lección a Naamán y en general a Siria sobre la gracia. La gracia era un concepto extraño, totalmente ajeno a la comprensión de estos lugares paganos. Y entonces es cierto que le pidió que tuviera fe, a Naamán que tuviera fe y que actuara de acuerdo con su fe. Pero Naamán nunca habría podido pensar que él se había curado gracias a que haberse lavado 7 veces. Él inmediatamente comprendió que era Dios. Y él dijo, entiendo que no hay otro Dios que Dios. Sin embargo, después de lo que pasó con Giezi, Naamán podía pensar que su curación le había costado 2 talentos de plata y unos trajes y los había. Es decir, que Giezi había estropeado totalmente o había puesto en peligro esa gran lección que estaba hablando de la gracia. Amén y amén. Sí, qué bonito. Es por poco, por un traje de ropa, por poca cosa puedes estorbar esta imagen de la gracia de Dios. También el Señor utiliza cosas muy sencillas para la sanación. Por ejemplo, la arcilla, ¿no? Para un dolor aplicamos arcilla y sí. el dolor, y a veces incluso con las mismas personas de la iglesia se le dice, bueno, una cataplasma de arcilla, ¿qué tal? Y actúa de una forma milagrosa. El mismo Jesús
curó al ciego, dice que cogió barro del suelo y con saliva le puso sus ojos y le devolvió la vista. Las cosas sencillas del Señor. Muy bien, muy bien. Yo de hecho he afirmado que cualquier enfermedad está en el interior, comienza en el interior y todo por ahí se tiene que comenzar. ¿Cuántas curaciones de naturaleza psíquica se puede curar con la ayuda, con llenar la vida otra vez de la persona que se siente vacía, ¿no? O es muy difícil, que a veces el proceso es muy complicado y muy largo cuando una persona sufre depresión muy larga y muy abrupta, ¿no? Pero la persona no tiene a pocas personas al lado, no se siente amado y Dios empieza este proceso diciendo que tus pecados están perdonados y entonces la vida florece, ¿no?